Perfecto, ya en este momento estoy grabando, entonces me presento ahora sí. Yo soy Juan Manuel Restrepo, yo soy de la Universidad Nacional de Colombia, soy físico realmente, y pues ya viviendo un tiempo en Guatemala también. Eh, yo también ya llevo bastantes años como profesor, de profesor en Colombia, como en muchos otros también países, aunque desde la pandemia vimos que muchas personas se fueron a hacer cursos online, entonces aproveché esa oportunidad para también embarcarme en el mundo de la docencia online. Entonces ya tengo alrededor de unos 4, casi 5 años de experiencia como profesor online. Entonces, así como a ustedes les gusta mucho ver las clases desde sus casas, desde la comodidad, sin tener que desplazarse, pues también muchos profesores, pues también nos ha gustado la idea de quedarnos desde la casa y poder enseñar y nos hemos adaptado a eso. Entonces aquí están todas las herramientas para poder dar clases online. Yo sé que ustedes están acostados a veces, me imagino que algunos, o algunos estarán en el sofá, aunque yo les recomiendo que, pues, yo sé que esto es una clase online, pero siempre es bueno que estén sentados, acomodados, con un cafecito. Yo sé que es un poquito tarde, entonces de pronto algunos trabajan, de pronto algunos ya han tenido un día bastante cansativo, pero siempre es bueno que estén preparados aquí como si fuera una clase normal, a pesar de que de estar a la distancia. Entonces, por favor, tomen nota, porque siempre es bueno, pues a veces es mejor que simplemente revisen las notas antes que revisar todo el video de nuevo, pues a mi parecer, ¿no? Entonces, tómenselo como si estuvieran en un salón de clases. De sin más preámbulos, comenzamos con nuestro curso de física. ¿Qué es la física? Es el estudio de las leyes, o al menos la búsqueda de las leyes que gobiernan los cambios y las interacciones de los cuerpos, de los objetos. Eso estudia la física. Y la mecánica es el estudio del movimiento. Entonces vamos a ver en la física mecánica, lo que vamos a estudiar será básicamente es el estudio del el movimiento, cómo se comporta y qué causa el movimiento. Comportamiento y causas. Eso es básicamente lo que vamos a tratar hoy. Entonces, antes de comenzar a estudiar estas cosas, cómo se comporta el movimiento y qué causa el movimiento, primero es que tenemos que llegar a unas convenciones, ¿sí? Algo que, en el que estemos todos de acuerdo, cómo expresamos los resultados de las diferentes magnitudes que estamos estudiando. Por favor, confírmenme que están viendo bien las letras, siempre se me olvidó decirles, siempre confírmenme en esa parte. Eso. Entonces, antes de empezar a estudiar cualquier tipo de interacción, vamos a simplemente a expresar nuestros resultados.
Entonces, a veces nos deparamos con que hacemos un cálculo de, digamos, distancia sobre el tiempo, dividimos una distancia, ya vamos a ver a qué me refiero, tenemos una distancia de 9 metros recorridos en 7 segundos. La velocidad es distancia sobre el tiempo, igual a 1,285. A veces nos separamos con 9 séptimos, que es igual a 1,285,7. Todos los números que me está dando la calculadora acá. 2, 8, 6. Bastante, ¿no? Resulta que por convención en la física no usamos tantos números a la hora de escribir un resultado, tantos dígitos. ¿Por qué? Porque a partir, esto ya, esta por ejemplo ya es centésima, esto ya es milésima de un número. Estos números acá ya no hacen gran diferencia respecto a la cantidad original. Entonces a veces que nos piden que lo expresemos a un número determinado de cifras significativas. Ahora, ¿qué son las cifras significativas? Usted dirá, bueno, las cifras significativas son todos los números que están siendo expresados en esa cantidad sin contar con los ceros que hayan a la derecha o los ceros que hayan a la izquierda. Me explico, acá, ¿cuántas cifras significativas hay? Uno, 2, 3, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tenemos 10 cifras significativas. Opa, ya me iba a escribir con ese. Tenemos 10 cifras significativas. Tenemos 10 dígitos en total. Para muchas cantidades, las podemos expresar de otras maneras. Por ejemplo, un número como 43, 28. ¿Cuántas cifras significativas hay? 1, 2, 3, 4. Es decir, este tiene 4. Opa, otra vez lo volví a escribir con 4 cifras significativas. Vamos a hacer, usar siglas. ¿Por qué? Porque contamos los números de dígitos que el número tiene. Hasta ahí está fácil. Pero ¿qué pasa con algunos números de este tipo? Por ejemplo, 0.004328. O sea, este mismo número, solo que existen unos ceros a la izquierda. Bueno, ¿qué sucede aquí? Vamos a tener cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras significativas. No, que en realidad el número comienza acá. Lo que nos interesa del número comienza en este 4. Todo lo demás apenas nos está afirmando que es un número muy pequeño.
Entonces, está la convención de que las cifras significativas, a la hora de contarlas, no se cuentan los ceros a la izquierda del primer dígito. Entonces, en este caso, ¿cuántos tenemos? O las mismas, exactamente las mismas cuatro cifras significativas, porque vamos apenas a contar los números después del último cero. Pero, ¿qué pasa si tenemos un número como, por ejemplo, tenemos 0.300 o sí, 0.300, pero hay un 1, o sea, 0.3001. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Uno acá y dos acá, porque los ceros no los vamos a contar. No todavía. Les dije que apenas son los ceros a la izquierda del primer dígito o los ceros a la derecha. Ya se me fue acá sin querer. Sin embargo, los ceros intermedios sí se cuentan. O sea, este número tiene uno, dos, tres, otra vez cuatro cifras significativas. Entonces, la regla general es cuente los números de dígitos sin contar ceros a la izquierda o ceros a la derecha. ¿Por qué ceros a la derecha? ¿Qué pasa con un número como, de nuevo, 0.4000? ¿Cuántas cifras significativas tiene? Bueno, si se acuerdan de matemáticas y sus decimales, sabemos que ceros a la derecha en un decimal no se cuentan, no tienen ninguna importancia al final. O sea, 0.4000 es igual a 0.4. Entonces, este número acá en realidad 0.4000, como es igual a 0.4, eso es igual a una cifra significativa. Entonces, esa tiene apenas una cifra significativa. Entonces, hasta ahí, pues las reglas parecen tener sentido. Es apenas sumar los dígitos entre entre los ceros. Preguntas hasta ahí en esa parte, nos referimos con cifras significativas. Ok. Porque esto será importante porque, como les decía acá, muchas veces nos piden que arredondemos el número apenas a unas dos o tres cifras significativas. Entonces voy a contarles, por ejemplo, quiero expresar un número, por ejemplo, 421.623. Me dio algo así. Entramos a otra sección. Vamos a arredondar un número. Tenemos 421.623 y nos piden que expresemos el número con apenas tres cifras significativas. Eso es un estándar, tres cifras significativas. ¿Qué significa 421.623 en con tres cifras significativas? Vamos a pensarlo de la siguiente manera. 1, 2, 3. Hasta aquí paramos, ¿verdad? Entonces, ¿será que podremos expresar esto simplemente igual a 421? ¿Será que eso es igual a 421 si apenas contamos los tres números? Acá hay un problema. Resulta que después de este 1 viene un 6. Entonces hagamos simplemente cojamos estas dos cifras. 16 es más cerca al 10. Vamos a escribirlo acá. Es 16
más cerca al 20, que es más grande, o al 10, que es más pequeño. En realidad, 16 es más cercano al 20, que es más cercano al 10. Por lo tanto, un redondeamiento más preciso sería 422. ¿Por qué? Porque 421.6 es mucho más cercano a 422 que 421. ¿Verdad? O sea, esta la voy a tachar para que no se me confundan ustedes. Entonces ya estamos un poquito preparados para saber qué convenciones nosotros usaremos para arredondar nuestros números. Entonces viene la condición acá. Siempre que queramos arredondar un número o expresarlo hasta un determinado número de cifras significativas, tenemos que analizar el siguiente dígito del número que queremos arredondar. Entonces, en este caso, 421.62, si el número siguiente a la cifra significativa al que queremos llegar es igual a 5 o mayor que 5, vamos a aumentar una unidad, como lo hicimos acá, 422. Si el número es 4 o menor, lo dejamos tal cual. Entonces, otro ejemplo, 300 o 3223. Queremos expresar esto apenas con tres cifras significativas otra vez. Entonces miramos 322, o sea, y después miramos el número que le sigue, es un 3. El 3 es menor o igual que 4. Entonces esto se va a redondar, o sea, este 2 queda, se mantiene. ¿Por qué? Porque 23 es mucho más cercano al 20 de lo que sea el 30. Siempre hay que acordárselo por este modo, ¿sí? Entonces queremos expresar este número a tres cifras significativas, entonces sería 3220. Ahora ustedes estarán pensando por ahí, y no sé si ya lo habrán notado, ¿qué pasa con el 5? Entonces vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo acá. 0.34 y 5. Esto es igual a 0.30 y qué. Dijimos que el 5 se arredondea el número hacia arriba. Entonces, este 4 se va a transformar en un 5. ¿Pero por qué? Si la verdad es que el 45, vamos a hacer el mismo ejemplo de aquí arriba, el 45, parecido a este ejemplo aquí, el 45 está a la misma distancia del 50 que del 40. Podemos usar tanto 40 como 50. Es simplemente por algo de simetría que lo hacemos así con el 5. Y eso es algo que tiene que ver con el sistema decimal, que lo estábamos viendo en matemáticas. ¿Cuáles son los dígitos después por ejemplo, vamos a expresar el 40? ¿Cuántos dígitos arredondan a 40? 41, 42, 43, 44, ¿verdad? Estos arredondan a 40. ¿Y cuáles arredondan a 50? Entonces empezamos, todavía no contemos el 5, 46, 47,
48, 49, ¿verdad? Pero resulta que existirá una vez que existe el 40, o sea, a veces el número da exactamente un cero al final. Entonces, por esta asimetría es que nos toca subir el 45 arriba para tener 5 dígitos que nos arredonde al 50 y otros 5 dígitos que nos arredonde al 40. Por eso es que el 5 va a redondar hacia arriba. Eso es un caso especial, ¿sí? Pero muy común que lo pregunten. Entonces, eso tiene que ver con el arredondamiento. Entonces, pueden aparecer algunas preguntas como, por ejemplo, alguna que vi que ya tiene su trampita. Hay que arredondar 3.99. Vamos a redondar este número. Vamos a escribir acá. Arredonde a dos cifras significativas. Arredondee. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos 3 cifras significativas del número y que lo queremos redondear a 2. Vemos que hay un 9 después de la segunda cifra significativa. Quiere decir que este 9 se va a redondar hacia arriba. Entonces, esto es igual a 3.10. ¿Cómo vamos a redondear este número hacia arriba? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. 3.9 más, vamos a sumar un dígito a esto, pero en realidad es como si uno le sumara un 0.1, ¿verdad? Esto es igual a 4.0. Entonces noten lo siguiente, cuando hay un 9 a la izquierda del número, ¿cómo expresarlo mejor? Cuando la cifra significativa que queremos arredondar es un 9 y el siguiente número nos arredondea el número, un dígito adicional, nos toca redondear todo. Este 3 ahora será un 0, 4.0. Entonces, este es un caso especial. Ahora, ustedes me dirán, pero profesor, el 4.0 es igual a 4. Solo que en este caso muy particular, muy especial, en donde le pide a uno explícitamente que lo escriba con 2 cifras significativas, uno tiene que poner el 4.0. Solo en ese caso particular. Entonces, si a uno le piden expresar un número con 4 cifras significativas y a uno le dio 3 exactos, pero le dicen escríbamelo con 3 cifras significativas, póngale el punto 00. Entonces, hasta aquí es una práctica de este tema, un poquito corto en relación a otros que vamos a ver, pero importantes, que lo preguntan bastante. De nuevo, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ok. Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver también un poquito con las cifras significativas y es la notación científica. Bueno, acá.
¿Qué es la notación científica? Es la manera simplificada de expresar números muy grandes o números muy pequeños. ¿Me explico? Tenemos, por ejemplo, este número, donde lo teníamos acá, 0.004328. O tenemos un número muy grande, como, no sé, 33 millones 530.228. No sé, estoy pensando cualquier número aleatorio. A veces es un poquito engorroso escribir números de esta manera, sobre todo porque, como les dije, no tiene mucha importancia. Estas cifras, por ejemplo, 228 quetzales importan mucho respecto a 3.530.000 quetzales, no importan mucho. Ahora, ya 0.004 es un número muy pequeño. Ahora imagínense este 8 al final. No tendrá casi importancia. Entonces, la notación científica es una manera de escribir los números siempre con un dígito al que le sigue un punto decimal y otros dos dígitos, vamos a decir 3.33. Y luego viene una multiplicación por una potencia de 10. 3.33 por 10 a la, no sé, 4. O pueden ser potencias negativas. En este caso, vamos a empezar con este que se ve como un poquito así más, más intuitivo, este número muy pequeño. Vamos a expresar este número con la notación científica. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos sus tres primeras cifras significativas, no más, y vamos a redondarlo a tres cifras significativas. Entonces, esto es igual a 3.50 y ¿cómo se arredonda? Arredondea este 3. Tenemos un 0, entonces no lo redondeamos, simplemente lo mantenemos, no le subimos una unidad. Lo subiríamos si esto fuera un 5 o mayor, pero no, es solamente un 0, entonces 3.53. Ok, pero entonces que hemos ignorado todos estos, sí, los vamos a ignorar porque no tiene mucho sentido, pero al mismo tiempo también, esto no es 3.53, o sea, hemos escrito un número bastante grande y lo hemos transformado en un número pequeño. No, tenemos que multiplicarlo por una potencia de 10. ¿Y cuál será ese exponente sobre el 10? Para eso vamos a contar el número de cifras que este número tiene, el número de dígitos. ¿Cuántos tiene después de nuestro primer número? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3.53 por 10 elevado a la 6. De nuevo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y siempre después del primer número. Esa será la potencia.
de 6, de la potencia de 10. Ahora, con estos números pequeños, vamos, este aquí, lo vamos a redondar también, a redondear a 4.3. ¿Y cuál es la siguiente cifra? Si lo queremos redondear a tres cifras significativas, a 4.32 o a 4.33. Después del 2 viene un 8. Eso transforma este 2 en un 3. 4.33. Por, ¿cuál será la potencia del 10? En este caso, como es un número decimal, es decir, existen varios ceros después de un punto, vamos a contar 0, 0, 1, 1. Vamos a contar todos los dígitos que hay. Perdón, voy a contar todos los ceros que hay a la izquierda de este 4.33, a la izquierda del 4, 1, 2, 3. En este caso sí se incluyen todos los ceros, diferentes de acá que solamente no contábamos este 3. Acá vamos a contar los ceros. Tenemos 1, 2, 3. Entonces la potencia va a ser negativo 3. Esto es lo que se llama una notación científica. Habrán algunas notaciones científicas un poquito más extrañas, como por ejemplo un número entero. Por ejemplo, el 3. ¿Cómo expresamos el 3 en notación científica? De nuevo, expresamos esto de tal manera. 3.00, estamos exigiendo que tenga tres cifras significativas, entonces, como no las tiene, se las ponemos en forma de ceros. 3.00 por 10 a la. Acá en este caso contamos los números de dígitos que hay después del 3. Acá no hay ninguno. Entonces, un número entero se expresa como cifras significativas como ese mismo número .00. Como no hay números, ese no hay números significa una potencia a la cero. Y es así. Es una manera para escribir de una manera extraña, a veces parece innecesaria, muy larga, pero nos va a servir, por ejemplo, para operarlos un poco, ¿sí? Pues saldrán algunos problemas ahí, vamos a hacer otros, ¿sí? Que pueden salir en el examen. 2.40. No, perdón, el punto no era necesario ahí. Vamos a expresar este número. Intenten ustedes pensarlo rápidamente. Entonces, de nuevo, primero expresamos el número con tres cifras significativas. ¿Cuáles son esas cifras? Entonces, hay un punto, luego viene dos puntos, hay un 4 y este 5, ¿será que se mantiene o se subirá una unidad? Pues estamos viendo que el siguiente número en efecto es un 8, que nos va a hacer aumentar este 5 para un 6. Multiplicado por, vamos a contar el número de dígitos que hay después del 2. 1, 2, 3, 4, 5. Esa va a ser la potencia de 5.
Ahora, vamos a hacerlo otra vez con un número muy menor, 0,23. Como lo expresamos, ponemos el primer dígito, 2, punto, el siguiente, 3, pero de nuevo, por convención son tres cifras significativas. Si apenas tenemos dos, le adicionamos un cerito. Por 10 a la que vamos a contar el número de ceros que hay a la izquierda. Por 10 a la menos, apenas hay uno, negativo 1. Y es eso. Estas son las, esta es la notación científica que nos va a servir para algunas cosas útiles como a la hora de expresar cantidades que muy grandes o muy pequeñas de una manera más reducida. ¿Cómo operamos con esos números? En estos 10 minutos, ¿alguna pregunta respecto a esta partecita de la notación científica o para la parte anterior? Sí, 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 bien puedan. Perdone, no sé si podría volver a explicar lo que está en amarillo, creo. Esta parte aquí en naranjita. Sí, por favor. Sí, sí, claro. Entonces, de nuevo, cuando es un número muy grande, la notación científica reduce este número apenas a tres cifras significativas. Entonces, dos, cogemos las tres primeras cifras y le adicionamos un punto decimal. Entonces, este es 2 millones, no, mentira, esto es 245.879. Vamos a coger apenas los tres primeros. Ah, pero ¿y por qué hay un 6 y no un 5? De nuevo, porque estamos redondeando. Y si el número después de nuestra tercera cifra significativa es mayor o igual que 5, vamos a aumentar una unidad a este 5, o sea, quiere decir que se transforma en 6. Y luego multiplicamos por 10 elevado a una potencia. Entonces, vamos a hacer esa potencia. Vamos a sumar el número de dígitos después del primer dígito. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa es la potencia. Ese es el método para transformar un número muy grande en cifras significativas. Ahora, cuando el número es pequeño, es decir, es un decimal con un punto, y el punto es después de un cero, tenemos que, de nuevo, escribimos el número con tres cifras significativas a partir del primer dígito que encontremos, después de los ceros. En este caso es un 2. Tenemos que, en realidad apenas tenemos dos cifras significativas. Cuando nos exigen una más, se la ponemos y le ponemos es apenas un cero. 2.30 es lo mismo que 2.3. Es exactamente el mismo número. Ahora, ¿cuál va a ser la potencia del 10? Va a ser el número de ceros a la izquierda de este 2. En este caso apenas vemos un 0. O sea, la potencia va a ser menos 1. Esa es la parte de las cifras significativas. En matemática vamos a ver un poquito la potenciación, entonces es importante también que, por eso les decía que es importante también estén en matemáticas, para que se combinen los dos temas en uno solo y en uno practiquen el otro. Entonces viene la parte aquí ya importante que será la
operación entre ellas. Vamos a multiplicar estos números. Vamos a multiplicar, por ejemplo, 2.50 por 10 a la 6 y los vamos a multiplicar por 3.00 por 10 a la menos 2. ¿Cómo multiplicamos estos números? Vamos a hacerlo por la multiplicación y la división. Antes de hacer la suma y la resta, que se requiere un paso adicional. Recuerden que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, 2.5 por 10 a la 6 por 3 por 10 a la menos 2 es igual a 2.5. Vamos a multiplicar los números y las potencias por separado. Apenas invertí el orden de los factores acá. Expresé o junté las potencias de 10 y los números en otro lado. ¿Para qué? Para multiplicar. ¿Cuánto es 2.5 por 3? 7.5. Por, si no se acuerdan, lo vamos a repasar en este mismo instante, vamos a usar una propiedad de los exponentes que si los números de la misma base se multiplican, los exponentes se suman. Es decir, tenemos la regla de el producto. Se llama esa regla. A a la m multiplicado por a a la n es a a la m más n. Es decir, los exponentes se suman. En este caso, esto es a 7.5 por 10 a la 6 más menos 12, es decir, es 6 menos 12. 6 menos 12, el 2 es mayor que el 6. Vamos a mirar mañana en matemáticos los números enteros, cómo los sumamos y los restamos. En este caso estamos viendo que el 2 es mayor, entonces nuestro resultado será negativo. Entonces 7.50 por 10 a la menos 6. Listos. ¿Qué va a pasar con la división? Vamos a hacer esta misma división. Vamos a dividir 3.00 por 10 a la menos 2, todo dividido entre 2.50 por 10 a la 6. 3 dividido entre 2.5 será 1.2 en una calculadora. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar esta división. Vamos a dividir los números y dividir las exponentes por separado. ¿Por qué? Porque una multiplicación de fraccionarios es la multiplicación de los numeradores por la multiplicación de los denominadores. O sea, lo podemos expresar como dos fracciones aparte que están siendo multiplicadas. Entonces, 3 dividido entre 2.5, 1.2. Ahora, 10 a la menos 2 dividido entre 10 a la 6, vamos a hacer otra propiedad de que a a la m dividido entre a a la n es igual a. Si acá sumamos, acá vamos a restar. Esto es igual a, eso no es lo que quería hacer, 1.2 por 10 a la menos 2, y este 6 en vez de sumarlo lo vamos a restar. Vamos a restar los exponentes. 1.2 por 10 a la menos 2 menos 6. Este menos 2 menos 6 aquí es igual.
Cuando los dos números tienen el mismo signo, se van a sumar, pero se deja ese mismo signo. Es decir, 2 más 6 es 8, pero como son dos números negativos, es negativo 8. O sea, 1.2 por 10 a la menos 8. Ah, pues se me olvidó expresarlo con las tres cifras significativas también. O sea, sería 1.20 por 10 a la menos 8. A eso es la multiplicación y la división. Eso es común que lo pregunten, la multiplicación y la división entre cifras significativas. Y notación científica. Bueno, básicamente, entonces, de nuevo, para la multiplicación se multiplican los números normalmente y los exponentes se suman de las potencias de 10. En la división se efectúa la división de los números y los exponentes de las potencias se restan. Y ahí están. Entonces, de nuevo, ahorita estamos haciendo más como matemática que física, pero ya mañana, perdón, el miércoles, de acuerdo a este calendario, ya empezamos ya con unidades y ya hacer más cositas de física. Esto es como un calentamiento de lo que vamos a ver más tarde, ¿sí? Entonces, si tienen alguna última pregunta en este último minuto, bien puedan. Entonces, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Los espero el miércoles a esta misma hora, bien temprano, para que no estén como tan a las carreras. Muchas gracias entonces. Hasta luego todos.